17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria a Dios. Pueden ocupar su lugar en esta tarde. Aleluya. Y recordando un poco lo que hemos estado viendo en estos últimos domingos sobre la terrible desobediencia y rebelión de Saúl, el cual Dios envió para destruir a Amalec, para terminar con ese pueblo que era un pueblo malvado, un pueblo perverso, un pueblo que asaltaba, que masacraba a las personas, a los otros pueblos, que mataba a los hijos de las mujeres sin importarles sentimientos, sin importarles tener misericordia. Eran personas insensibles, personas malas, y Dios mandó a liquidar al pueblo de Amalec. Además, era una profecía que Dios le había dado a Moisés en el tiempo que anduvieron en el desierto, que Dios iba a exterminar a Amalec por haberse opuesto en el camino de los israelitas cuando iban rumbo a la tierra de Canaán. Pero Saúl no hizo conforme a la palabra del Señor. Recordamos que hemos visto algunas características del corazón de Saúl, que era un hombre lleno de codicia, era un hombre lleno de avaricia, era un hombre que quería servir a Dios, o quiso servir a Dios a su manera, conforme a sus ideas, conforme a sus criterios, conforme a sus propias leyes, conforme a sus propias verdades, y no conforme a la verdad de Dios. Vimos que Saúl se autoengaña, y también Saúl se autoexalta. Se autoengaña diciendo que él había obedecido la palabra de Dios, que había hecho lo que Dios le había mandado, que había ido a la misión a ejecutar a Amalec. Pero vemos en la escritura que Saúl dejó vivo al rey y a lo mejor del ganado y las ovejas de Amalec, y las trajo con el pretexto de ofrecerle sacrificios a Dios. Entonces Samuel tuvo que exhortarle de parte de Dios, porque Saúl había hecho conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces nos queda claro que Dios, cuando nos manda a obedecer una palabra, un mandamiento, o cuando Dios nos da una orden, solamente tenemos que aprender
a obedecerla sin cuestionarla. Nosotros no estamos para cuestionar a Dios. Nosotros no debemos de negociar con Dios cuando Él ha dicho algo, porque primeramente su palabra es verdad. Si no creemos que esta Biblia contiene la verdad absoluta de Dios, entonces no podremos tener una fe determinada, una fe verdadera, una fe que agrada a Dios. No vamos a poder tener una fe que agrade a Dios. Podremos tener una fe, pero será una fe falsa, una fe religiosa, una fe como cualquiera otra cosa en nuestra vida, pero no la fe bíblica. Porque la fe bíblica, la fe en Dios, se manifiesta o se caracteriza por la obediencia. Si no hay obediencia en nuestra vida, no podemos decir que hay una fe verdadera y auténtica. Habrá una fe falsa, como había en la vida de Saúl. Una fe falsa, una fe que él se inventó, pero que no era la de Dios, porque no quiso obedecer a Dios. Entonces, para obedecer algo, primero tenemos que estar convencidos. Tenemos que estar convencidos de que es una verdad y que esa verdad viene de Dios. Si no estamos convencidos y seguros de que es una verdad de Dios, entonces los resultados no serán agradables a Dios. La Escritura dice que todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no hacemos con fe es pecado. Entonces Dios es el que establece su verdad. Dios le dijo a Saúl: ve y destruye a Amalek. Saúl tenía que ir sin cuestionar y destruir a Amalek, pero no lo hizo. Su corazón no estaba convencido de que Dios tenía la razón, que Dios era el que tenía la verdad y él solo tenía que obedecerla. Dios tenía la verdad y él se puso a razonar esa verdad de Dios y sacó su propia verdad. Cuando Saúl dijo: bueno, Dios me dijo que matara todo, pero yo quiero conservar la vida del rey y quiero conservar una que otra oveja y una que otra vaca para llevármela a Gilgal. Me la quiero llevar de regreso a Israel, a Jerusalén. Ahí en ese momento Saúl puso su verdad por encima de la verdad de Dios. Y Samuel tiene que ir y decirle que es un rebelde y que su acción es de una rebelión contra Dios. Saúl comete el pecado de rebelión. ¿Qué significa rebelión? Significa violar o levantarse contra la autoridad establecida para poner otra. Rebelarse es levantarse contra la autoridad establecida para poner otra autoridad. Y Saúl se levantó contra la autoridad de Dios cuando dijo: yo no voy a hacer lo que Dios me está diciendo,
Yo voy a hacer lo que yo quiera. Lo que a mí me parezca mejor es lo que voy a hacer. Yo sé lo que Dios ya dijo, pero yo quiero hacer lo que yo pienso y lo que yo creo mejor. Eso es razonar las verdades de Dios, la autoridad de Dios, las leyes de Dios, y establecer otra, en este caso, la autoridad propia. Y el hombre, nosotros, hermanos, nunca vamos a tener una verdad absoluta. De hecho, el hombre, filosóficamente hablando, dice que no existe la verdad absoluta, que no hay una verdad absoluta. Pero la Biblia nos revela que sí hay una verdad absoluta, y esa verdad es de Dios. Dios tiene la verdad absoluta. Entonces, como el hombre no cree que hay una verdad absoluta, el hombre no cree que exista esta verdad, el hombre comienza a inventar sus verdades de acuerdo a sus criterios, y eso es lo que conocemos como el relativismo. Todo es relativo a la verdad, pero no hay una verdad absoluta. O sea, no hay un punto de partida. Por lo tanto, cada individuo tiene que marcar ese punto de partida en su vida y guiarse de acuerdo a las verdades que él mismo formula. Por lo tanto, mi verdad no puede ser su verdad. Es lo que dicen las personas ahora, el ser humano. Es lo que dice la filosofía relativista. El hermano Abel tiene su verdad, pero esa es su verdad. Yo tengo mi verdad, y el hermano Ernesto tiene su verdad, y el hermano Adrián tiene su verdad, y la hermana Ita tiene su verdad. Por lo tanto, cada quien vive de acuerdo a sus verdades. Oscar tiene su verdad, él vive conforme a su verdad. Joel Merari vive de acuerdo a su verdad. Porque no hay una verdad que rija, una verdad absoluta. Y al hombre le conviene esto, porque de esa manera el hombre hace lo que quiere, como quiere y a la hora que quiera. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo usted puede decirle a alguien: oye, el homosexualismo es malo? Si es malo ¿para quién? Para mí está bien, por eso lo practico. Oye, pero ¿no sabes que el lesbianismo es malo? ¿Es malo? ¿Para quién es malo? Para ti, porque para mí está bien. Según tu verdad es malo, según mi verdad está bien, me hace sentir bien, me agrada, me siento realizado, realizada. Oye, pero tú eres hombre. Ah, no, estás equivocado, yo no soy hombre. Yo nací siendo mujer en un cuerpo de hombre. Alguien se equivocó, dice, pero yo estoy buscando mi identidad, ahora quiero cambiar el cuerpo, mi cuerpo, lo quiero cambiar para que tenga esa coherencia con lo que yo creo que soy. Yo creo que soy mujer, por lo tanto mi cuerpo tiene que ser de mujer y lo voy a empezar a transformar. Es más fácil transformar un cuerpo de hombre a mujer que transformar la mente, donde está el problema del ser humano. Por eso
Romanos 12:1 dice: no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente. Ahí está el problema. ¿Qué estás pensando? Lo que he escuchado. Pienso lo que escucho, pienso lo que veo, pienso lo que siento. Lo que el mundo me enseña es lo que meto. Esa información la pongo en mi mente y comienza a regir mi vida. Por eso Pablo dice: ya no se rijan conforme a las pautas, a los patrones, a los modelos que el mundo ha establecido. Ríjanse de acuerdo y conforme a la palabra de Dios, para que su mente sea renovada, o sea hecha de nuevo, y puedan conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces el hombre se va, y por eso nunca usted, desde esa perspectiva, en esa línea, usted le va a decir a alguien: oye, no tomes porque está mal. ¿Está mal para quién? Para mí está bien. Oye, no hagas esto, no hagas aquello, no vivas así. ¿Por qué no? A mí me agrada, a mí me gusta. Porque no tienen una regla, una ley moral absoluta. Porque no han querido escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Entonces el hombre comienza a caer en el relativismo. Saúl fue lo que hizo Saúl. Tenía una verdad absoluta: ve y destruye a Amalek. Saúl dijo: bueno, empezó a razonar esa verdad. Bueno, pero ¿qué pasa si dejo esto y aquello y lo otro y le dejo y me llevo estos animalitos? ¿Qué tiene? Desde ese momento comenzó a imponer su verdad y su autoridad por encima de la autoridad de Dios. Y cuando va Samuel a reprenderlo, ¿qué es lo que dice Saúl? Yo ya hice lo que Dios me dijo. Ya fui. Y es verdad, había ido a la misión, pero no hizo todo lo que Dios le había ordenado. Y siempre que nos esté faltando algo por hacer de lo que Dios nos ha dicho, hermanos, siempre nos estará faltando algo que tenemos que corregir este día, algo en lo que tenemos que mejorar en este día, algo en lo que tenemos que perfeccionar este día. Siempre que descubramos que nos está faltando una mayor obediencia a Dios, tenemos que caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname, porque no he logrado obedecerte tal y como tú quieres, porque he razonado tus verdades, porque tú me dices lo que debo hacer y yo empiezo a decir: bueno, pero ¿qué tal si lo hago a mi manera? Bueno, Dios me dice que obedezca, Dios me dice que sea fiel, Dios me dice que me consagre, Dios me dice que viva en santidad, Dios me dice que no me llene de odio, que no me llene de amargura, que no me llene de rencores. Pero bueno, yo creo que no es tan malo si guardo un poquito rencor, un poquito amargura. Y empezamos a razonar las verdades de Dios, la autoridad de Dios, y empezamos a meternos en problemas, cayendo en desobediencia. Y eso fue lo que Samuel fue a decirle a Saúl. Le dice: ¿se complace Jehová en los holocaustos? ¿Se complace en las víctimas como en que se obedezca a su palabra? Le pregunta.
O sea, ¿en qué se complace más Dios? ¿Qué es lo que satisface a Dios? La obediencia. La obediencia a Dios está por encima de cualquier sacrificio. Y no está diciendo que los sacrificios no deben de darse a Dios, sino que no deben de ponerse como primer lugar o por encima de la obediencia. Porque alguien puede sacrificar algo sin ser obediente. O sea, alguien puede pasársela todo el día orando y al mismo tiempo ser desobediente. Y creer que por orar todo el día o todos los días de la semana, ya Dios tiene que estar contento conmigo porque yo he orado todos los días. Ya con venir al culto, al templo y cantar y testificar, ya Dios tiene que estar contento conmigo porque ya cumplí. Yo fui a ofrecerle al culto este sacrificio. Pero al regresar a la casa, vivir en desobediencia en otras áreas de la vida que son tan importantes como el venir al culto o el cantar cantos. Entonces Dios sabe todas las cosas de nuestra vida, Dios sabe todas las cosas de nuestro corazón y nos manda a obedecer antes que cualquier otra cosa. Saúl dijo, bueno, le voy a ofrecer las borreguitas y los carneros y el becerro, se lo voy a ofrecer a Dios, hombre, ya con eso. O sea, sí les perdoné la vida, pero le perdoné la vida con un propósito, con un fin. ¿Verdad? O sea, traen un fin, hombre. Le voy a ofrecer a Dios un sacrificio. O sea, no crees que los dejé vivir nomás por mi gusto. O sea, sí los dejé vivir, pero porque le quiero ofrecer un sacrificio a Dios. Y ya con ese sacrificio Dios tiene que estar contento. Por eso Samuel, en este pasaje, es el primer versículo de la Biblia donde se enseña que la obediencia es más importante que los sacrificios. En este libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, es el primer texto donde se dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Porque si hay sacrificios sin obediencia, esos sacrificios, esas ofrendas no sirven, no llegan delante de Dios. No llegan delante del Señor. Tiene que haber obediencia. ¿Y qué es obediencia entonces? Cuando nosotros obedecemos, manifestamos la fe verdadera, la fe genuina, la fe auténtica, la fe que mueve a Dios a nuestro favor. Por ejemplo, nosotros vemos en el capítulo 12 de Génesis que Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, dice la Biblia, dejando todo, comenzó a ir, salió de su tierra y comenzó a emprender ese viaje sin saber a dónde iba, pero solamente llevaba en su mente y en su corazón: Dios me dijo que dejara mi tierra y mi parentela y que fuera a una ciudad que Él me va a mostrar, a una tierra que Él me va a mostrar. Ahí voy yo para allá. No se puso Abraham a decir:
Bueno, pero ¿a dónde? Primero dime a dónde. Si no me dices dónde, no voy. Es que es ilógico. ¿Cómo me voy a arrancar como nómada por el monte, por las tierras? ¿Cómo me voy a ir caminando si ni siquiera sé a dónde? Es Dios, un Dios de orden, un Dios que sabe todas las cosas, no puede pedirnos nada que sea ilógico. No, aquí hay algo. No, Abraham no se puso a razonar la orden y la autoridad de Dios. Él simplemente obedeció. Y por causa de su obediencia, Abraham es llamado en la Biblia el padre de la fe. Fíjese cómo se relaciona el padre de la fe. Porque hay una relación entre obedecer y la fe que decimos tener. Santiago dijo, la fe sin obras es muerta, no sirve. Si tú me dices que tienes mucha fe, pero no tienes obras, no te sirve de nada. Solo son sacrificios vanos, sacrificios que Dios no se va a complacer de ellos. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos el ejemplo de Josué, que le dijo Dios, Josué, te levantarás en esta semana todos los días por la mañana e irás a Jericó y le darás 7 vueltas a la ciudad de Jericó, y al 7º día, ese día nada más, vas a darle 7 vueltas en ese día a la ciudad y los muros de Jericó van a caer. Josué se levantó temprano, le dijo al pueblo, vamos a ir a dar vueltas a la ciudad porque los muros se van a caer de esa manera. Es más, tal vez Josué ni siquiera sabía qué iba a pasar después de dar las 7 vueltas. Pero Dios le dijo, ve y da 7 vueltas. Josué se pudo haber puesto a razonar, bueno, pero ¿cómo voy a dar 7 vueltas? ¿Qué voy a ganar con andar dando 7 vueltas? ¿A quién voy a intimidar con dar 7 vueltas? ¿A quién voy a asustar con dar 7 vueltas todos los días? ¿Me van a juzgar que estoy loco? ¿Me van a juzgar que parezco tonto dando vueltas? ¿Dónde va a estar mi reputación, mi imagen? No, yo no puedo hacer eso. Dios, ponme algo más difícil, de perdido ves y dime que lo rete, dime que les lance flechas, algo de acción, pero solo que vaya a caminar. ¿Cómo va a ser así de fácil? Como muchos se preguntan, no, algo tienes que hacer tú. ¿Cómo crees que nada más? Porque la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean presentados delante de Dios todas tus necesidades, todas tus peticiones, con acción de súplica, con ruego en el Espíritu. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. ¿Cómo crees que nomás así, ya, Señor Padre, aquí estoy, te entrego mis problemas, mis necesidades, te entrego, Señor, mira, las colegiaturas de mis hijos, te entrego, Señor, el problema en mi casa, te entrego, Padre amado, la construcción de mi hogar, te entrego, Señor, todo lo que tengo, Padre, aquí estoy, Señor, mi esposa, mi esposo, mis hijos, ahí están en tus manos, Padre, yo no puedo hacer nada, ya intenté, ya quise hacerlo, ya busqué la manera y no puedo, Padre amado, ya no puedo hacer yo nada. Tu palabra dice que te lo entrega a ti. Aquí está, Señor, desde hoy ya voy a confiar en ti, ya no voy a estar peleando, ya no voy a estar, Señor, tratando de resolverlo yo. Hazlo, mi Dios, y tu paz llene mi corazón. Ay, ¿a poco así de fácil? No, yo digo que tienes que hacer algo. Yo digo que tienes que provocar. Yo digo que Dios dice así de simple. Poner las peticiones delante de Dios
es hacer algo. La caminata que se aventó Josué alrededor de la muralla era hacer algo, y era lo único que Dios le estaba pidiendo. Era lo único. Da 7 vueltas. Era lo único. Dios dice: por nada estés afanoso, tráeme a mí las necesidades, las peticiones, y descansa en mí, y deja que mi paz te llene tu corazón, y mi paz va a controlar tu mente, tus pensamientos, tus emociones. No va a haber estrés, no va a haber ansiedad, no va a haber preocupaciones, no va a haber enfermedades psicosomáticas, no va a haber nada de eso, porque vas a descansar en mí. Pero es que, ¿qué voy a hacer? Pero yo tengo que echarle algo, tengo que echar la mano, Dice Dios: pues eso es lo que vas a hacer. Tráeme, pon tus peticiones delante de mí. Pero no entendemos a veces, hermanos. Creemos que Dios nos pide cosas tan grandes que no podemos hacer, cuando la verdad en la Biblia está llena de ejemplos donde Dios pide cosas tan sencillas de hacer. Pero como son cosas tan sencillas de hacer, empezamos a razonar esa verdad y decimos: no puede ser así nomás de simple, hermano. No puede ser así de fácil. Le decía yo a un técnico en el trabajo, le decía: mira, abre tu corazón a Jesús, reconócele como tu Señor y Salvador, dile que te perdone tus pecados, y Él va a salvar tu vida, y te va a perdonar y te va a limpiar de pecado. ¿Cómo que así de fácil? No, yo tengo que hacer algo para acercarme a Dios primero. Le digo: pues eso es lo que tienes que hacer. No, pero algo que me cueste a mí. Le digo: si te cuesta a ti, entonces en vano murió Cristo. Entonces ya no tiene caso aceptar a Cristo, porque tú te lo habrás ganado. Pero Dios te pide que confíes en Él, en el sacrificio que Cristo hizo, que lo aceptes y te arrepientas. No, es que eso no puede entrar a mi mente. No logro comprenderlo, yo tengo que hacer algo más. Le dije: pues mientras creas que necesitas hacer algo más, nunca podrás ser salvo. Eso es la fe verdadera. Eso es obedecer a Dios. Eso es no tener una actitud de rebelión, de levantarse contra la autoridad establecida por Dios. Porque en el momento en que nosotros decimos: no, Señor, a ver, con solo dar 7 vueltas no es suficiente, yo tengo que hacer algo, le estamos diciendo a Dios. O Josué le hubiera dicho a Dios: a ver, Padre, está bien, yo te doy las 7 vueltas, pero déjame echarle también una estrategia militar que yo tengo, y quiero ponerla en acción, y vamos a unirla con lo que tú me estás diciendo. Doy las 7 vueltas, pero déjame exhibir mis conocimientos militares. Y Dios dice: no, nada más da 7 vueltas. No, es que tengo que ponerle ahí estrategia y mandar un operativo de vigilancia y luego de espías, y que no, nomás da 7 vueltas. Bueno, sí, voy a dar las 7 vueltas, ya te dije, pero es una rebelión contra Dios, porque es querer poner mi autoridad para quitarla de Dios, hacer a un lado la autoridad de Dios y establecer la mía. Porque creo que mis consejos son mejores, porque creo que mi sabiduría es más grande, porque creo que mis estrategias son mejores, porque creo que mis finanzas es lo que me hace fuerte, porque creo que mis habilidades son las que me han sacado adelante. Nada de lo que tenemos nosotros nos sirve para hacerle frente a un mundo pecaminoso, a un diablo que nos quiere destruir, que anda como león rugiente. Nada de lo que nosotros podamos tener o hacer o creer, hermano, de nosotros mismos podrá ayudarnos si hacemos a un lado la sabiduría de Dios, el poder de Dios, las órdenes de Dios.
Dios, la autoridad que Dios ha establecido. Nada podemos hacer. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer? Queremos ayudarle a Dios a veces y lo único que tenemos que hacer es obedecerle. Y cuando caemos en desobediencia nos portamos como Saúl, dejamos de oír la voz de Dios. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y la palabra oír en el hebreo es sema y significa obediencia. En Deuteronomio 6, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, el Señor Jehová uno es. Fíjense cómo le está diciendo, oye, oh Israel, o sea, le está diciendo, presta atención, no solo le está diciendo, escucha. No, está diciendo, oye. Y la palabra oye es obedece, entiende, comprende lo que Dios te está diciendo para que lo pongas en práctica. Y cuando lo pongas en práctica, bendito será tu entrar y tu salir. Bendito será el tu acostar y levantar. Bendito será el fruto de tu hogar, de tu vientre. Bendito serás en todo lo que hagas, dice Deuteronomio capítulo 28, donde habla de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Aleluya, Señor. Pero si no obedeces, maldito serás en tu entrar y tu salir. Maldito serás en tu acostar y tu levantar. Maldito será el fruto de tu trabajo. Maldito será todo lo que hagas. No tendrá mi bendición. Si no me oyes, si no me obedeces, separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús. Por eso es tan importante, hermanos, esta lección, esta historia de Saúl nos deja una gran enseñanza. Porque así como Saúl rechazó la autoridad de Dios, el mandamiento, la ordenanza de Dios, aunque en el capítulo 15, verso 1, fue lo primero que Samuel le dijo. Le dijo, oye Saúl, oye la palabra de Jehová tu Dios, porque te ha encomendado una misión. Oye bien lo que vas a hacer. Nada le importó poco. Entonces, la fe está ligada, es el resultado de la obediencia. Muchas personas dicen, pues yo creo mucho en Dios, pero son desobedientes. Muchas personas dicen, yo tengo mucha fe y amo mucho a Dios, pero su corazón está lleno de maldades, de orgullo, de altivez, de soberbia, de vanidad, de coraje, de iras, de rencores, de amarguras, de resentimientos. Y dice, pero es que yo voy a la iglesia, hermano, y canto y siento bien bonito. Saca lo que está en tu corazón primero, para que Dios pueda recibir tus cantos, y Dios pueda recibir tus ofrendas, y Dios pueda recibir tus testimonios. Otro ejemplo de obediencia es cuando los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel, llamados Sadrach, Mesach y Abednego, fueron traídos a la presencia del rey Nabucodonosor, porque se había decretado una ley por el rey Nabucodonosor que decía que todos los ciudadanos de su reino tenían que inclinarse ante una estatua que él hizo, y el que no lo hiciera iba a ser echado al horno de fuego. Fíjese el decreto del rey. Hicieron una estatua de su imagen
Y todos tenían que caer de rodillas al toque de las trompetas. No había escapatoria ahí. Es fascinante esa historia, esa experiencia de estos muchachos. No había escapatoria, era un decreto real, inquebrantable. Y el que no se doble, el que no adore la imagen, va a morir. Y ahí estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí estaban en el mismo reino, porque habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y no sé, pero me imagino que, y podemos suponer que entre la plática, oye, ¿cómo es? Aunque yo creo que ni siquiera discutieron ese tema. Oye, ¿cómo es? ¿Nos vamos a inclinar nosotros o nos mantenemos firmes a nuestro Dios? ¿Veneramos la imagen de Nabucodonosor o nos paramos firmes aunque nos quemen? Necesitamos decidir. La fe verdadera es la que nos lleva a determinar que vamos a honrar y obedecer a Dios por encima de cualquier circunstancia, condición o consecuencia. Por encima de todo. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que significa muerte, y sígame. Entonces los muchachos dijeron: no vamos a adorar la imagen. Y vinieron los encargados y dijeron: ¿ustedes por qué nos inclinan? Porque no podemos inclinarnos ante imágenes, ante estatuas. Es idolatría y es pecado, abominación delante de nuestro Dios. No se van a inclinar, no nos vamos a inclinar. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? Sí, nos van a echar al horno de fuego. Y no les importa, sí nos importa, pero preferimos morir antes que inclinarnos a la imagen. ¿Qué ejemplo de obediencia? Ellos no se pusieron a cuestionar: bueno, ¿cómo ves, Sadrach? Si nos inclinamos un ratito, ay, ¿cómo que hacemos? Vamos a engañarlos. Nos inclinamos, pero nuestro corazón, Dios sabe que nuestro corazón no es la intención de adorar la imagen. Total, hombre, pues no creo que Dios se enoje. Nosotros ya sabemos que dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen y semejanza, no te inclinarás a ellos. Pero Dios ya sabe, Dios sabe la situación que estamos, hombre. Y como Dios sabe la situación que estamos, y Dios es amor, y Dios es misericordia, y Dios es bueno, ni nos va a decir nada. Entonces, cuando toque la trompeta, nos tiramos ahí de rodillas, pero por dentro: Padre, te adoro, Señor, gracias, Señor, mi alma te alaba. Y luego ya nos levantamos y ya cumplimos con el rey. Pero al mismo tiempo, Dios sabe que no lo vamos a traicionar. Y a veces nosotros caemos en el mismo error. Ay, Dios es bueno, hombre. Dios sabe que tengo que mentir porque es necesario, hombre, echarme esta mentira. Dios sabe que tengo que decirle mentiras a mamá, o tengo que echarle mentiras a papá, o tengo que decirle mentiras al esposo, a la esposa, o tengo que mentirle a mis hijos. Pero Dios sabe que es necesario, porque si no les miento, entonces van a ocurrir otras cosas. Y Dios, lo único que dice la palabra es: no mentirás. Lo único que le resonaba en el oído y en el corazón a los jóvenes hebreos era: no te inclinarás ante imágenes. No te inclinarás ante imágenes. Ellos no se pusieron a razonar: ¿pero por qué, Dios? Mira, ¿en qué aprieto estamos? Nos van a matar. Ellos simplemente dijeron: no nos vamos a inclinar, aunque nos cueste la vida. Ese es el llamado que Jesús hace a los discípulos, a los que quieran venir en pos de Él. Tomen su cruz y síganme cada día y niéguense a sí mismos. Porque si no se niegan primero a ustedes mismos, nunca estarán dispuestos a morir por mi causa.
Siempre estarán pensando, ay Señor, yo como que aquí me voy a rajar, como que aquí ya hasta aquí llegué, Padre. Ay Padre Santo, las pruebas son tantas que yo ya no quiero seguir adelante, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer la Biblia, yo ya no quiero orar, Padre, porque tú no me entiendes, Señor. Yo siento como que voy a tirar el arpa, como que aquí voy a acabar con esto. Cuando nos portamos así, el Señor nos está diciendo, no has entendido lo que significa ser mi discípulo. Te dije, niégate a ti mismo. Y el apóstol Pablo le quedó bien claro eso. Por eso Pablo dijo en cierta ocasión, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo había entendido lo que era negarse a sí mismo. Y estos tres jóvenes hebreos, sin escuchar las palabras de Cristo, ellos estaban negando a sí mismos antes de quebrantar el mandamiento, la ordenanza de Dios. Aleluya, Señor. Bueno, pero es que si yo no hablo estas maldiciones, los otros chavos van a pensar que soy tonto y que yo no soy hombre y que yo... Entonces Dios sabe que me voy a echar unas 2, 3 maldiciones para que vean que yo también soy machín. Entonces, muchas señoritas hoy en día en las iglesias dicen, bueno, yo también voy a traer 2, 3 novios para que vean mis amigas que yo también tengo pegue. Bueno, yo me voy a aventar esa cervecita para que vean acá que a mí mi mujer no me manda. Y así comenzamos a razonar la verdad o la ley del Señor. Comenzamos a razonarla para establecer la de nosotros, nuestra propia ley, nuestra propia verdad. Pero yo creo que Dios no se enoja porque sea así. Al fin que el domingo yo voy a la iglesia y le canto y le digo hoy más que nunca, Señor, yo te amo, te necesito, quiero decirte, Señor. Nada. O es obediencia o es rebelión o rebeldía contra la autoridad de Dios. No hay de dos. No hay puntos medios. Por eso los jóvenes ni siquiera negociaron qué podían hacer para escaparse del horno de fuego. No, dijeron, aquí lo único es obedecer. No te inclinarás a las imágenes y no nos vamos a inclinar. Entonces fueron traídos al rey y le dijeron, a ver, les voy a dar una oportunidad, les dijo el rey. Van a tocar las trompetas, las flautas, y cuando ustedes escuchen el sonar de los tambores, ustedes van a caer de rodillas delante de la estatua. Toquen lo que quieran, pero no nos vamos a inclinar. Y les echaron, les tocaron y ellos se quedaron de pie. Dijeron, con que sí, átenlos. Los amarraron de pies y manos. Y todavía el rey Nabucodonosor, para hacer más gloriosa la intervención de Dios, pero él no sabía, él estaba actuando con coraje, con crueldad. Dijeron, echen estos hombres al horno de fuego. Y le encendieron 7 veces más el calor al horno, de tal manera que los que echaron a Mesac, Abednego, Sadrach, apenas iban acercando cuando abrieron la puerta y fueron quemados, fueron muertos. Y cuando ellos cayeron al horno, se asomaban a ver qué había pasado con ellos. Y cuando ellos se fijaron, dice la escritura que ya no eran 3, que ahora había 4. Y el cuarto era semejante al Hijo de Dios. Aleluya. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios a cualquier precio,
y nos negamos a nosotros mismos y obedecemos de Dios y no vamos a mentir y no vamos a robar y no nos vamos a quedar con lo que no es de nosotros y no voy a maldecir por quedar bien con mis amigos o mis amigas y no voy a ser mal estudiante y no voy a hacer nada que me robe las bendiciones de Dios. Cuando nosotros determinamos obedecer a Dios por encima de todas las cosas, sin importar las consecuencias, aparece un cuarto hombre, aparece Jesús el Hijo de Dios, aparece la presencia del Señor en nuestra vida para librarnos de toda consecuencia que nos pueda traer la obediencia que hemos mostrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Gracias. Ahí va a estar Cristo. Allí va a estar el Hijo de Dios. No se turbe vuestro corazón, dijo Cristo en Juan 14, ni tengan miedo. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, aleluya, Señor. Y cuando miran ahí que había un cuarto hombre, se dan cuenta. No sabían lo que estaba pasando, pero les mandan a llamar: salgan, varones del alto Dios. Pero desde hoy se va a decretar una nueva ley, que el Dios de Isaac, de Sadrach y de Abednego será honrado en este país. Aleluya. Esa es la fe. Gracias, Señor. La fe que obedece sin cuestionar. Y por último, aunque hay muchos ejemplos, podemos hablar de Pablo, de los apóstoles, de la iglesia primitiva. Pero hay un caso más con Daniel. Daniel, el profeta, que de igual manera el rey Darío mandó hacerse una estatua, una imagen, y hizo un decreto que en un mes nadie debía de orar a ningún dios que no fuera el rey Darío. Y Daniel todas las mañanas, dice la Biblia, como acostumbraban los judíos cuando estaban en otro país o en cautividad, Dios decía que tenían que orar con el rostro inclinándose hacia Jerusalén. Ellos tenían que buscar en qué país estaban cautivos y luego tenían que deducir geográficamente dónde se encontraba Jerusalén y el templo, y ahí se tenían que inclinar y adorar a Dios como señal, aunque estaban lejos, pero al mismo tiempo como reverencia al santuario y a la presencia de Dios. Y Daniel todos los días en la mañana venía y se inclinaba y oraba, y a mediodía venía y se inclinaba y oraba, y en la tarde hacía lo mismo, todos los días, hasta que los consejeros de Darío le echan mano y dice: aquí traemos un traidor que ha roto tu ley. Y era Daniel. Daniel ya habla con el rey Darío y le dice: ¿tú crees que yo te iba a honrar a ti primero que a mi Dios? Estás equivocado. Daniel era funcionario en el palacio real, era uno de los consejeros, era uno de los sabios, era un alto funcionario que fue acusado de traición a la patria, de traición al rey. Y ahora dice la consecuencia de haber traicionado al rey era ser echado al foso de los leones. Y allá va Daniel. Daniel no se puso a razonar: bueno, padre, esta es la última vez que hablo ahorita contigo porque hoy es 28 de febrero y a partir de mañana voy a empezar a ya no orar, porque hay un decreto real que yo ya no debo orar a ti durante un mes. Así que tú me entiendes, Señor. Tú sabes que nomás van a ser 30 días, pero no lo hago porque yo quiero. Es que las autoridades dicen que tengo que hacerlo. Así que, Padre, échame toda tu bendición, que me dure todo un mes, porque en un mes no te voy a ver. No, Daniel no se puso a razonar. Daniel sabía
que el judío tenía que inclinarse de mañana, de mediodía y de tarde hacia la ciudad de Jerusalén, a la presencia de Dios, a humillarse ante su Dios. Daniel pudo haber hecho un trato con Dios. Bueno, Señor, nomás esta ocasión, hombre, es que el rey está loco, se le metió esta idea, pero tú me entiendes, Padre, tú sabes que yo soy humano y soy débil. Y si sigo orando, me van a echar al foso de los leones, Señor. Entonces, pues, yo creo que a ti te interesa más mi vida, Padre, que a que deje de orar 30 días. No se puso a razonar como Saúl. Saúl se puso a razonar las órdenes de Dios. Ese es el problema, hermanos. Cuando nosotros empezamos, y a todos nos ha pasado, cuando comenzamos a razonar las órdenes de Dios, la palabra de Dios, comenzamos a perder el verdadero sentido de la vida cristiana. Comenzamos a perder la verdadera fe. Y comenzamos a tener una fe falsa, equivocada, pero no la fe de Dios. Y Daniel fue llevado al foso de los leones y fue echado al foso de los leones. Y al día siguiente pensaban que iban a encontrar los huesitos nada más a leones mordiendo el huesito de Daniel, el fémur de Daniel, pero nada. Le pregunta al rey: Daniel, ¿tu Dios, al que tú sirves, pudo librarte? Sí, Daniel, aquí estoy. El Dios al que yo sirvo me ha librado de la boca de los leones. Su ángel vino y tapó la boca de los leones y no me hicieron ningún daño. Y los que tramaron ese decreto fueron echados al foso de los leones, inmediatamente fueron devorados. Fue la misma respuesta que dieron los jóvenes hebreos antes de caer al horno de fuego. Le dijeron: sepa, oh rey Nabucodonosor, que el Dios a que servimos, Él nos librará del horno de fuego, pero si no nos libra, date cuenta y te quede bien claro que de cualquier manera no nos vamos a inclinar a tu imagen que has fabricado. Las mismas palabras de Daniel. El Dios a quien sirvo me ha podido librar porque me ha encontrado fiel. Qué lindo, hermanos, que cada que Dios nos ve, nos encuentre fiel. Qué lindo es que cuando en su trabajo le dicen: oye, ¿sabes qué? Yo necesito que hagas estas tranzas, porque si no, te voy a correr. Sepa, oh supervisor, patrón, jefe, etcétera, quiero que te quede bien claro que robar va en contra de mi fe, de mis convicciones, de la moral bíblica, de la ética bíblica, va en contra de Dios. No puedo robar. ¿Así, Adriancito? ¿Así, Ernestito? ¿No vas a robar? ¿Con que sí, Belencita? Abelito, ¿no vas a hacer la tranza? Ay, Abelito, ¿sabes que te voy a correr? ¿Sabes, Adriancito, que te voy a correr si no haces lo que te estoy diciendo? Entonces el hermano Adrián va a correr al baño y: Padre nuestro que estás en el cielo, ay, Señor, Padre, ayúdame. Me van a correr, Señor. Señor, guárdame, cuídame, me voy a arriesgar, me voy a aventar este tiro, pero perdóname, Señor, perdóname, pero es que si no me voy a quedar sin trabajo. O sea, fíjese, cuando nos vemos frente a una situación que está retándonos a traicionar nuestra fe, las convicciones bíblicas, las verdades de Dios, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente o cómo reaccionamos? Porque muchas veces hemos reaccionado, hemos razonado la verdad de Dios y hemos terminado cometiendo grandes errores, fracasos, tristezas,
angustia, dolor, quebranto, problemas fuertes, porque la paga del pecado es la muerte, es la separación de Dios, es la separación de la presencia del Señor. Cuando empezamos a razonar las verdades de Dios, pero nunca que decidamos y determinemos obedecer a Dios antes que a los hombres, obedecer a Dios antes que a nuestros jefes, obedecer a Dios antes que a nuestro gobierno, aunque la Biblia dice que nos sujetemos a las autoridades terrenales, sí, porque toda autoridad es puesta por Dios, es verdad, pero cuando la autoridad o las personas que están llevando esa autoridad comienzan a pedirnos algo que esté en contra de la verdad de Dios, ya no estamos obligados a obedecer. Todo gobierno, toda autoridad que quebrante el mandamiento de Dios, ya no tenemos por qué obedecerlo. Todo jefe de trabajo que le pida hacer cosas o actividades extra oficiales, todo lo que le pida realizar una actividad que ya no está dentro del orden laboral, usted ya no tiene por qué obedecerlo, porque es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo sé que es difícil, pero uno tiene que evaluar qué es más valioso: la integridad que Dios nos ha dado, la integridad espiritual, o el favor de los hombres. Miren Saúl con lo que salió. Saúl le dijo a Samuel, fíjate que yo desobedecí porque el pueblo, y hablamos el domingo pasado, el pueblo quiso traer las ovejas, lo mejor de Amalek. Fue el pueblo, pero no tenía excusa, porque el domingo pasado hablamos quién era el rey, quién ordenaba, quién mandaba. Saúl quiso justificarse, y como Saúl ya había perdido el liderazgo, ahora a Saúl lo que le importaba era quedar bien con el pueblo también. Quería seguir siendo popular, quería tener la amistad del pueblo. Y Pedro, en Hechos capítulo 4, le tuvo que decir a los dirigentes religiosos que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Juzguen ustedes, les dijo Pedro, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios? Cada día nos enfrentamos, hermanos, a este tipo de retos. Ustedes, nosotros, todos, en el trabajo, en el camino, en la casa. Tal vez pensamos, es que si obedezco a Dios, ¿cómo me voy a librar de este horno de fuego? ¿Cómo me libraré de estos leones? Dios ha prometido guardarnos, porque Él honra a los que le honran. Él honra, Dios honra a los que le honran. Y los que confían en el Señor no serán avergonzados. Pero tenemos que romper ese miedo a obedecer a Dios. Tenemos que terminar y decidir, no voy a tener miedo a obedecer a Dios, aunque me quede sin trabajo, aunque me quede, aunque pase con pruebas, aunque pase con luchas, aunque me quede sin amigos en la escuela, aunque me quede sin socios, aunque me quede sin negocio, aunque me quede sin nada, no voy a traicionar lo que Dios me ha dicho. La obediencia
no puede ser reemplazada por los sacrificios. Hay gente que trata de reemplazarla o trata de sentirse bien dando a la iglesia. Hay personas que dan grandes cantidades a las iglesias para sentirse bien. Políticos, hombres de negocios, empresarios. Le voy a dar una limosnita aquí a San Juditas, a la Virgencita, aquí al Cristo crucificado. Y ahí bendíceme, ahí échame tu bendición. Dios no puede bendecir nada de lo que no esté de acuerdo a su voluntad. Y en Deuteronomio capítulo 28, Él dijo: bendito serás si oyeres y obedecieres mi voz, mis mandamientos, dice el Señor, yo te voy a bendecir. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si nosotros escuchamos, si nosotros obedecemos, Dios nos va a exaltar. Pero si nosotros desobedecemos y no cumplimos con los mandamientos del Señor, dice la Escritura: yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hay consecuencia en la desobediencia, pero hay una gran consecuencia en la obediencia. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en tu campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu altar y bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en tu campo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová. Dios te va a exaltar. Dios es el que nos va a levantar. Pero hay un precio que pagar. Muchos agarramos con mucha facilidad y muy a la ligera estos versículos. La Biblia dice que yo no estaré, Dios no me pondrá por cabeza y no por cola. Y la Biblia dice que Dios me va a bendecir, sí, pero si obedecieres, si lo honramos, si estamos dispuestos a perder todo por obedecerlo a Él, si estamos dispuestos a perder aún el trabajo o aún la misma vida, y Dios pondrá y atacará a tus enemigos, a ese que se ha levantado contra ti, a ese que te ha odiado, ese que te ha menospreciado, ese que te está haciendo la guerra, o esa que te está haciendo la guerra.
esa persona que en el trabajo que te está humillando, que te quiere humillar, que te quiere insultar o que te está presionando, Dios va a pelear por ti y por mí y pondrá en su lugar a cada persona que se ha levantado contra nosotros, pero tenemos que mantenernos ahí, guardando la palabra del Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Tenemos que mantenernos ahí, obedeciendo la palabra. Y esto tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Pero me van a correr de la escuela, pa. Que te corran. Pero tú no vas a hacer algo que el maestro te esté diciendo y que vaya en contra de los principios de Dios. Pero me voy a quedar sin amigas, papá, dijera Merari. Pues quédate sin amigas, porque no son tus amigas las que te están induciendo, los que te están presionando para hacer cosas que dañan tu cuerpo, que dañan tu salud, que dañan tu sexualidad, que dañan tu autoestima. No son amigos, no son amigas, y es mejor quedarse sin ellos antes que terminar haciéndoles caso y desobedeciendo al Señor. Por último, el ejemplo más grande de obediencia en nuestra vida o para nuestra vida es Jesucristo. Filipenses 2 dice que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Prefirió morir en la cruz antes que desobedecer a Dios. Siempre Jesús dijo: he venido no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. En el huerto de Getsemaní todavía oró y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino conforme a tu voluntad. Porque he venido a cumplir una misión que me ha sido encomendada. A diferencia de Saúl, Cristo llegó hasta la muerte de cruz por obedecer y hacer la misión que el Padre le había encomendado. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar por obedecer al Señor? Si nos quitamos el miedo de obedecer a Dios y comenzamos a obedecerle en todos nuestros caminos, Dios, dice la Escritura, nos exaltará. Como exaltó a Cristo, Cristo dijo: Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía. Cristo es el que va a darnos una recompensa eterna. Saúl, por desobediente, rebelde, por terco, por soberbio, terminó recibiendo la maldición. Y Samuel le dijo: Saúl, Dios te ha quitado del reino ahora. Así como tú despreciaste su palabra, Él, Dios, también te desecha para que ya no seas más rey. Es la consecuencia de la desobediencia, la maldición. Vamos a orar en esta hora, póngase sobre sus pies. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Padre amado, es viva y eficaz y penetra nuestro ser y descubre nuestro corazón y las intenciones del corazón.
Y no hay nada que sea, Señor, oculto que no haya de ser manifestado. Tu palabra disipa las tinieblas. Tu palabra, Padre amado, nos da la seguridad, nos da la certeza